Saliendo un poco de nuestra programación habitual, continuamos explorando un poco acerca de los objetos malditos del Museo de los Warren. En videos anteriores ya habíamos explorado la figura del ídolo con cuernos y el muñeco Shadow, pero hoy hablaremos de un objeto un poco más conocido gracias a las películas del Conjuro. Se trata de la caja musical que se dice alberga una entidad muy oscura, así que quédate, ve por tu crucifijo y comencemos. Iniciamos con la historia real de esta caja musical, que si bien se nos presenta en la primera película del Conjuro como un objeto que fue parte del caso de la familia Perron y pertenecía al espíritu del niño de la casa embrujada, su historia oficial dista de esta versión pero conservando algunos mínimos detalles. La caja real, por sus características, se especula, fue fabricada en el siglo XIX en Europa. Se cree que era una reliquia familiar de la familia Winston, sus dueños originales y con quienes empieza todo este caso. Esto sucedió por los años 60. La familia Winston estaba conformada de forma tradicional por una madre, un padre y un hijo de alrededor de 19 años. Al igual que la gran mayoría de los casos de los Warren, no hay muchos datos en concreto sobre estas personas. Se comenta que la familia Winston vivía en medio del bosque y que con frecuencia los leñadores y a veces algunas personas que vivían cerca eran testigos de cómo la alejada familia efectuaba una serie de rituales ocultistas en el bosque, muy reconocibles por su hoguera y la vestimenta de los Winston, que constaba de una capa negra con capucha. Aunque los vecinos alertados hicieron varias llamadas y denuncias a la policía con motivo de las actividades de los Winston, al ya no ser la época de la Inquisición, estas no eran atendidas porque dentro de la norma no estaban haciendo algo ilegal. Estos rituales en familia no pasaban de la participación voluntaria de los Winston y nadie había visto que llegaran al nivel de un sacrificio. Esta mala acogida también hizo que sus familiares más cercanos se alejaran de ellos. Sin embargo, los que acostumbraban a ver su actividad nocturna con frecuencia eran los leñadores de la zona, que un día dejaron de notar actividad alrededor de la residencia. Sospechando que la familia misteriosa tuviera planeado algo grande o que afectara a terceros, llamaron otra vez a la policía. Esta vez la llamada sí fue atendida y los oficiales llegaron a una casa que se había convertido en un sepulcro. Forzaron la entrada al no recibir respuesta y encontraron una escena que los dejó atónitos. Los 3 miembros de la familia yacían sin vida, en su sala formando un pentagrama. Cerca de ellos había 2 objetos. Uno, un libro de magia negra que explicaba paso a paso rituales y todo lo que se debía saber para practicar la magia, y por otro lado estaba manchada con líquido vital una vieja caja musical que contenía un amuleto hecho con ramas. Unos dicen con forma muy similar a las cruces de la película La Bruja de Blair, y un espejo en la tapa por la parte interna, que es algo común en este tipo de cajas musicales. Este objeto llegó a uno de los parientes de los Winston. Él llevó esta caja a una tienda de antigüedades y el dueño no la puso a la venta. Se quedó con ella, pero decía que desde su llegada todas las noches escuchaba cómo alguien le daba cuerda a la caja. Comenzó a notar actividad paranormal en su tienda y su límite llegó cuando escuchó el grito de una de sus pequeñas sobrinas, quien había tomado el objeto. Ella le contó a su tío que al abrirla vio una sombra que la observaba desde el espejo que contenía la caja. Ahí fue cuando el hombre llamó a los Warren para que se llevaran la caja musical endemoniada. Los Warren la trasladaron a su famoso Museo del Oculto en Connecticut. Cabe señalar que no está expuesta al público por considerarse demasiado peligrosa, porque en conclusiones suyas este artefacto había sido usado como un instrumento para trasladar a entidades malignas y que algunas aún habitaban la caja. A diferencia de otros objetos, tampoco hay fotografías de la caja real. Esto sería un video muy corto si nos quedáramos con solo eso, pero si ya viste mis anteriores videos de los Warren, sabrás que he analizado cada objeto bajo el simbolismo esotérico de cada uno.
lo que nos da un entendimiento mucho más vasto de lo que puede haber alrededor de cada objeto, aparte de lo ya mencionado por los Warren. Así que empecemos. Como tal, en este tipo de prácticas, el libro más aceptado respecto a la evocación de entidades demoníacas es el Ars Goetia o la llave menor de Salomón, adjudicada su autoría precisamente al rey Salomón, al que algunos textos apócrifos han vinculado entre sus vastos conocimientos el de saber dominar todo tipo de espíritus. En este libro se mencionan recipientes muy específicos para evocar a estos y encerrarlos en vasijas de materiales como oro, plata o bronce. Si uno se limitara a eso, solo personas muy selectas podrían hacerse de este tipo de recipientes. Sin embargo, en otras corrientes esotéricas basta el uso de un contenedor de materiales naturales, como la madera. Y dado que ni siquiera disponemos de una fotografía de la caja real de parte de los Warren, pensemos que la verdadera en efecto era de madera, por lo que no suena tan improbable su uso en un ritual de los que decía realizaban la familia Winston. Aparte de que, como vimos en los anteriores casos de objetos de los Warren, incluso una simple muñeca, para quienes son entendidos en este tema, podría servir como contenedor. Respecto al amuleto encontrado a la caja, como te comenté, se dice era muy similar a las cruces que aparecían en la película de El Proyecto La Bruja de Blair. En primer lugar, este símbolo exacto que aparece en el proyecto La Bruja de Blair se llama Tuana y fue diseñado para el uso exclusivo de esta película del año 1999, cosa que no la hace coincidir con el hallazgo de la caja de los Winston en la década de los 60, y menos el saber que su creación fue solo como parte artística de un filme, que si bien está inspirado en algunas runas escandinavas usadas en prácticas esotéricas, se descarta al ser este un símbolo ficticio, por lo que no aplica en este caso. Con esto no estoy afirmando que el amuleto que estaba en la caja no era real, sino que concretamente no es el de la Bruja de Blair. Así que no sabemos con exactitud cuál era el que estaba en la caja de música, ni siquiera un aproximado al haber un sinfín de símbolos similares al de una cruz como esta. En lo referente al espejo, aunque cabe la posibilidad de que este ya estuviera en la caja antes del uso que le dieron los Winston, desde siempre se le ha vinculado a los espejos con un aire de misterio y su uso en prácticas esotéricas, principalmente para la adivinación, protección o como un portal. Entre los textos que mencionan esto último está el conocido como Manual de Múnich, que precisamente es un libro vinculado a la demonología, que es en apariencia parte de lo que practicaban los Winston. Lo que hace sentido con el relato de la niña que dijo haber visto una sombra en la tienda de antigüedades al abrirla. Un objeto del que solo sabemos por declaraciones de los Warren y que se ha reservado a la vista del público por su supuesto alto grado de peligrosidad. Aunque de ser así, no veo el por qué, a diferencia de esta caja, Annabelle sí está expuesta a la vista de todos. En fin, bueno, yo espero que este tercer video sobre objetos del Museo del Oculto te haya gustado. Si quieres que explore otro en particular, déjamelo saber en caja de comentarios. Yo soy Erida Lubel. Nos vemos en el siguiente video. Te deseo que pases un lindo día, tarde o noche. Nos vemos pronto. Bye.